Yo egresé en el año 2001 y durante los 90 se fue desarrollando este proyecto Genoma Humano y toda esta información que se fue anotando sobre el genoma de nuestra especie se fue volcando en bases de datos y demás. Y si bien los científicos venían usando computadoras desde los años 90 para analizar sus datos, fue ahí en la década de los 90 que se fue estableciendo esta disciplina de la bioinformática como una disciplina científica, al igual que puede ser la física o la biología. Fue para ese entonces que un amigo mío me había recomendado un libro que me impactó mucho. Es un gran libro, El gen egoísta, de Richard Dawkins. Ese gen me hizo realmente terminar de darme cuenta que sí, que me interesa mucho la biología y que si bien estudié computación, quiero empezar a estudiar un poco cómo utilizar la computación en la biología. En ese entonces, para ese año, en nuestro país había una crisis bastante importante en el año 2001 y yo decidí que para no perder el tiempo, no había mucho trabajo aquí y decidí emigrar y por suerte me aceptaron en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde se hizo, ahí en los alrededores se había hecho por primera vez el clon de la oveja Dolly y además en Edimburgo también eran muy buenos en computación y me fui a estudiar ahí bioinformática, esta nueva disciplina que aquí en la Argentina no se dictaba. Y después de ahí quedé trabajando en el exterior. En el año 2003 me ofrecieron volver a la Argentina gracias a la ley que está ahí, el número que no la llego a leer, pero es la ley de repatriación de investigadores. Y trabajar en el Polo Científico Tecnológico, en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina de Buenos Aires. Ahí desarrollo este proyecto, que es una plataforma computacional de análisis e interpretación de genomas. ¿De qué se trata? Es, a partir de una muestra de sangre de un paciente o de un individuo, podemos extraer su ADN con alguna de las plataformas de secuenciación, que ya en la Argentina hay más de 10 de estos instrumentos, podemos obtener el genoma de la persona, las 100 variantes que tienen más probabilidad de estar asociadas a alguna enfermedad. Y con esta información generamos un reporte interactivo donde los médicos un médico genetista o mismo algunos individuos se podrían loguear y ver la información sobre su perfil genético. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en cáncer hoy en día ya a partir de una muestra de un tumor podemos secuenciarlo y diagnosticar perfectamente qué tipo de tumor es el que tiene el paciente, se puede hacer diagnóstico prenatal no invasivo, evaluación de niños recién nacidos que entran en terapia intensiva. Rápidamente deberíamos secuenciarlo y en menos de 24 horas tener su genoma y saber si padece alguna enfermedad de carácter genético. Hoy en día, sin hacer esto, estos tests llevarían entre 4 y 6 semanas. Con estas técnicas se podría hacer en 24 horas. Comunidades susceptibles, hay comunidades endogámicas como los judíos askenazí, donde la tasa de algunas enfermedades genéticas está disparada y tienen hasta a veces 5 veces más probabilidades que el resto de la población de padecer algunas enfermedades, o lo mismo con fertilización asistida, se podría elegir cuál es el óvulo fertilizado que conviene hacer prosperar si es que esa familia viene heredando alguna enfermedad genética. Se puede hacer, toda esta técnica es muy buena para hacer diagnóstico de enfermedades raras. En promedio, una persona con una enfermedad rara está alrededor de 5 años hasta que obtiene un diagnóstico claro de qué es lo que le pasa. Con estas técnicas sería cuestión de días. Se puede hacer monitoreo de bacterias, estas bacterias intrahospitalarias que son muy problemáticas, y de antemano poder ir controlando si aparecen bacterias patógenas dentro del hospital. Se puede hacer farmacogenómica, esto que les dije, estratificar la población y saber quiénes pueden tomar un fármaco, quiénes no y en qué dosis. Otra cosa que se podría hacer es analizar el microbioma. Con nosotros conviven un montón de bacterias en nuestro intestino y esas bacterias muchas veces son responsables de nuestro estado de salud y demás. Esa población de bacterias la podríamos estudiar a partir de secuenciación. Todo esto se puede hacer con esta técnica. Bueno, para ir terminando, así como a fines del siglo XIX se descubrió que con la técnica de los rayos X se podría ver la estructura de los huesos y al poco tiempo esta técnica de rayos X se instaló en todos los hospitales del mundo, lo mismo va a ocurrir con la genómica. En pocos años los distintos hospitales ya están adquiriendo estos instrumentos de secuenciación y cuando llegue una persona con alguna dolencia rara que los médicos no sepan bien qué es lo que le ocurre, lo van a mandar a la unidad de genética y en ese mismo momento se lo va a secuenciar y se va a ver su perfil genético para ver si padece algún tipo de enfermedad genética.